Bendiciones. Vamos a continuar con nuestra carta a los Hebreos, el episodio número 13. Estamos analizando los primeros versículos del capítulo 1, del 4 al 6. Y en el video anterior, en el 12, me quedé sin terminar esta sección, donde se menciona que Cristo es superior a los ángeles debido a quien Él es. Y entonces estuve mencionando que en el Salmo 2.7, Jehová habla, o más bien David cuando escribe este salmo, dice, mi hijo eres tú. Esa cita, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es una cita interesante que nos revela que entonces Cristo Jesús es superior a los ángeles porque Él es el Hijo de Dios. Ahora bien, hay otra cita más en 2 Samuel capítulo 7 verso 14, donde dice, yo seré a él padre. Esa frase proviene precisamente de 2 de Samuel, y por lo tanto, si lo que se está repitiendo aquí en el versículo 5, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo, son tomadas de esas secciones, se repite nuevamente el por qué Cristo es superior a los ángeles. Cristo tiene la calidad de hijo, no de un ángel creado, sino de hijo, que es diferente. Ahora, el Antiguo Testamento tiene varios casos de este tipo de profecía, tanto en profecía simbólica como también en profecía específica. El cumplimiento simbólico de la frase que aparece en Mateo 2.15, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo, fue tomado del libro de Oseas capítulo 11 verso 1, lo cual muestra que Israel, como pueblo que era, podía a veces en sus libros representar a Cristo y sus acciones. Por lo tanto, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento en cierta forma simbolizaba a Cristo, por la frase que se menciona en Oseas, cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, en el libro de Oseas 11.1, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, también refiriéndose a que el pueblo judío fue llamado de Egipto. Dice nada más esta cuestión, esta coincidencia. De un modo similar, la serpiente en el desierto trajo sanidad, sin embargo, también representaba a Cristo, cuando éste fue levantado en una cruz. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 14, se menciona, la provisión de agua y de alimento para Israel en el desierto también eran símbolos de Jesús, según 1 Corintios 10, del 1 al 4. Cada uno de los corderos de la Pascua que fueron sacrificados cuando salieron de Egipto, apuntaban a Jesús. 1 Corintios, capítulo 5, verso 7, Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá, tenía un significado específico para los días de Isaías. Sin embargo, su mayor cumplimiento fue en Jesús, como lo indica Mateo 1, 21 a 23, esa profecía de Isaías. Una parte de 2 de Samuel, capítulo 7, del 14 al 17, aplicaba a David o a Salomón. Sin embargo, se refería al Salomón mayor, el cual es Jesús. La frase, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, difícilmente aplica a Cristo, ya que éste no tenía pecado. En Ezequiel, pero David constituía una figura de Cristo, pero no en todo lo que hizo. Así sucede con la profecía que se encuentra en esta sección. Ahora, en Ezequiel capítulo 34, verso 23 y 24, al hablar Ezequiel de David, se refiere a un sucesor de David, no a un sucesor personal del rey muerto. Aquel a quien se refiere tiene que ser el Mesías, el Cristo. Así que el autor de Hebreos estaba diciendo que esta promesa tuvo su cumplimiento en la venida de Cristo, que es tanto el Hijo de Dios como también es
o viene por parte de la simiente de David. Una nota proveniente de un libro llamado El Midrash, hallado entre los rollos del Mar Muerto, interpreta claramente 2 Samuel 7, 12 al 17 como un pasaje mesiánico que tiene relación con el renuevo de David que ha de levantarse al final de los tiempos. Interesante que el término Midrash, que viene de Darash, que significa interpretación, se aplica a los escritos expositivos e interpretativos judíos de las Escrituras. Estos escritos consisten en la interpretación de parte de diferentes rabinos de las leyes y costumbres establecidas en el Antiguo Testamento. Ahora bien, el autor de Hebreos no buscó textos de evidencias al azar. Es un investigador, sin considerar su significado contextual original. Se ha mostrado que prácticamente en lugar de que todas las referencias neotestamentarias del Antiguo Testamento fueran independientes como en porciones, es más probable que sean partes de un todo. Esto es, que los autores no hicieron uso de contextos aislados, sino de contextos completos que ellos reconocían como fuentes apropiadas para sus referencias. Hay coincidencias con lo anterior cuando se dijo que algunos que critican el método usado por el autor de Hebreos al citar las Escrituras lo han atacado injustamente. Y sí es verdad. Viene un párrafo que es interesante saber. Miren, los eruditos bíblicos, al buscar la situación histórica precisa que motivó el anuncio profético de cualquier profeta, han olvidado la verdad acerca de que la revelación divina no está condicionada totalmente por las circunstancias en las que fue originalmente dada, ni tampoco que su importancia está limitada a la situación histórica en la que el hombre la expresó primeramente, sino que tiene una alusión más amplia. ¿Cómo interpretamos esto? Los intérpretes, constantemente algunos, se deben entender que cuando se interpreta el Antiguo Testamento, no se le debe dar siempre totalmente la interpretación histórica al párrafo antiguo testamentario que aparece en el párrafo nuevo testamentario, sino que hay que entender que en ocasiones la profecía tiene una extensión más larga o una duración más amplia. Hay profecías en el Antiguo Testamento que ya se cumplieron y hay profecías que tienen aplicación en la vida de Cristo Jesús. Incluso ahorita todavía en esta época podemos decir que hay profecías, sobre todo en el libro de Apocalipsis, que aún no se han cumplido totalmente. Este concepto tiene que afectar o va a afectar la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que Hebreos constituye uno de los intentos por parte de un autor de los más antiguos y exitosos por definir la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y una mayor parte del valor del libro de los Hebreos ha de hallarse en el método interpretativo que fue anteriormente obviado con desdén, o sea que fue rechazado. Así que en Hebreos el uso de una sucesión de textos constituía una práctica común de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva utilizaba textos del Antiguo Testamento en forma común para afirmar que lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento es una profecía realizada o cumplida. El autor de Hebreos presentaría un pasaje, refutaría el punto de vista judío y luego mostraría cómo aplicaba a Cristo. Hay ejemplos de ello en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 25 al 28, del 33 al 36, en el capítulo 13, del 34 al 37. Hebreos, por lo tanto, unos del 5 al 13, con sus 7 referencias al Antiguo Testamento, demuestra el método apropiado para aplicar las Escrituras. Entonces, Cristo Jesús es superior, dice el escritor de los Hebreos, debido a que quien Él es. Él es el Hijo de Dios, por eso es superior a los ángeles. Otra afirmación más, la tercera.
Cristo es superior a los ángeles debido a su lugar de honor. Verso 6. Vamos a ver el verso 6 rápidamente. Dice el texto, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Una cita obtenida de Deuteronomio capítulo 32, verso 43. Ahora bien, la introducción dice, lejeí, que significa claramente que Dios afirmó esta verdad. O sea, Dios mismo habla por medio del texto. La frase nos da un entendimiento del punto de vista que el autor tenía acerca de la inspiración divina de las Escrituras. El autor de Hebreos citó este pasaje reconociendo la autoridad divina del mismo. Recuerden, Hebreos está considerando que el texto de Deuteronomio 32:43 que aparece en Hebreos 1:6 es palabra de Dios. Si fue dicha por Moisés, el autor de Hebreos dice, esa es una palabra de Dios. Y Dios mismo entonces está diciendo que le tienen que adorar todos los ángeles de Dios. Así que esto es importante porque el autor de Hebreos citó este pasaje y lo reconoció como parte de la autoridad divina en el mismo. Si bien se considera que la referencia de este versículo proviene del Salmo 97:7, se asemeja más a la redacción de Deuteronomio, capítulo 32, verso 43, de la Septuaginta. Esta forma también se encuentra en uno de los rollos del Mar Muerto. Deuteronomio 32:43 es también citado en Romanos 15:10, donde Pablo lo presentó con el mismo dice, la misma frase introductoria que Pablo utiliza en sus escritos. Dice que el mismo dice que se encuentra en Hebreos. Ahora, ¿podría ser acaso este otro indicio para la autoría paulina? Recuerden que la autoría paulina está en discusión. Muchos dicen que Pablo fue el autor de Hebreos y otros mencionan que pudo haber sido otros personajes. Bien, o simplemente esta expresión es una expresión de uso común. O sea, la frase cuando dice, y ya cuando se usa esa frase, algunos intérpretes dicen que eso afirma que el libro de los Hebreos lo escribió Pablo. Nosotros no afirmamos ni negamos, no tenemos esa erudición. Pero bien, a Jesús se le llama el primogénito. Y primogénito se escribe en griego prototokos, en Colosenses capítulo 1, 15 y 18. Así que en estos versículos, primogénito significa el primogénito entre los muertos. Y puede que tenga ese significado aquí. Jesús encaja con la descripción en el sentido de que nunca tendrá que morir de nuevo. Esa es la descripción de ser primogénito. Nunca tendrá que morir de nuevo. Lázaro fue resucitado anteriormente. Sin embargo, ciertamente estuvo sujeto a muerte una vez más, como lo vemos en el libro de Juan 11. Como sucedió también con todos los que resucitaron y entraron a Jerusalén después de la resurrección del Señor. Mateo 27, 52 y 53. Jesús se levantó de la tumba, demostrando su poder superior incluso sobre la muerte, habiéndola conquistado, como también la frase donde dice, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, como dice en capítulo 2, verso 14. Sin embargo, esa designación parece incluir más que lo anterior. Un autor llamado Bruce dijo que a él, a Cristo, se le llama el primogénito porque existe antes de la creación y porque toda la creación es su herencia. Otra distinción la constituye el hecho de que los ángeles fueron creados. Sin embargo, el primogénito fue engendrado. El significado mesiánico de Salmos 2 es evidente en Hechos capítulo 4, verso 25, en donde los primeros dos versículos del Salmo son citados y aplicados a Jesús el Cristo, el ungido de Dios. El término primogénito tiene el significado especial de sagrado o consagrado al Señor, puesto que fue usado como referencia al pueblo de Dios, los cuales fueron los primogénitos. En Éxodo capítulo 13, verso 2,
capítulo 22, verso 29, en Números, capítulo 3, verso 12 y verso 13. Ahora David fue hecho primogénito pese a que no nació primero. Salmos 89, 27. El título aquí de primogénito es un término de rango y honor, más que de orden en el nacimiento. Así que entonces el término primogénito puede referirse ya sea a prioridad o a superioridad. Obviamente, en este pasaje se refiere al último, a superioridad. Esta frase nos lleva de regreso a la encarnación y hace referencia a la adoración que los ángeles le ofrecían cuando entraba al mundo. Recordemos el suceso del nacimiento de Cristo Jesús, de los ángeles anunciando a los pastores sobre el nacimiento de Cristo Jesús y adorándole. Así que en Lucas capítulo 2, versos 13 al 15, encontramos esa referencia. Sin embargo, esa adoración le estaba dando gloria a Dios en las alturas. No importa lo que la primera parte de este versículo signifique. Lo importante es que los ángeles son tan inferiores a Cristo que se les mandó a adorarle a éste. Solamente los seres divinos pueden aceptar la adoración de manera apropiada. Incluso los ángeles les prohibieron a los hombres que los hombres les adoraran. De acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 8, verso 9, a Salmos también 97, 7, donde tiene el término dioses con minúscula en referencia a los ángeles. Sin embargo, a ningún ángel se le fue dicho que era el Hijo, lo cual aparece tanto en los versículos desde el 1 hasta el versículo 6 que en estos momentos estaba mencionando, sobre todo en el 5, donde dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, jamás los ángeles se les fue ordenado que adoraran a el Hijo de Dios. Así que, si queremos nosotros hablar de Cristo Jesús y tenemos la duda, ¿vamos a adorar Jesús o a un ángel? ¿A quién vamos a adorar? Bueno, viendo esta presentación de esta manera, tenemos aquí algo interesante. El cielo es hogar de los ángeles y vendrán con Cristo en gloria. Mateo capítulo 25, 31. Son poderosos en fortaleza. Salmos 103, 20. Hacen la voluntad del Padre. Son los mensajeros de Dios. Salmos 104, verso 4. Mateo 25, 31. Y están alrededor del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 5, 11. ¿No es acaso por medio de ellos que Dios controla el mundo? ¿No es acaso por medio de ellos que Él ordena todas las cosas para que nos ayuden a bien, al cuidarnos providencialmente si le amamos? Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 28. Cuando Hebreos fue escrito, puede que hubiera quienes, en aquel entonces, llamaran a Cristo un ángel, convirtiéndole en no más que los seres espirituales que se creía influenciaban los asuntos del hombre. Pero Él es mucho más excelso que ellos. Ahora, vamos a ver otra vez las referencias de 1.5. Referencias que aparecen en el capítulo 1, verso 5. Repetimos las palabras que aparecen aquí y las referencias. Miren, verso 5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Sacado del Salmo 2.7, sacado de 2 de Samuel 7.14 y también se encuentra en Primera de Crónicas 17.13. Ahora bien, estas referencias del versículo 5 las vamos a analizar poco a poco. Miren, el versículo 3 alude al pensamiento de Salmos 110.1. Esto es lo que dice el versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa referencia, donde se menciona que el Hijo se sentaría a la diestra de Dios y que reinaría desde ahí, se encuentra en el Salmo 110, verso 1. El versículo 5 comienza con una serie de 7 referencias al Antiguo Testamento, muchas de las cuales son de salmos. El Salmo 2.7, el Salmo 104, verso 4, el Salmo 45, versos 6 y 7, el Salmo 102, versos del 25 al 27, y el Salmo 110, verso 1. Las excepciones las constituyen la segunda y la tercera referencia, que son tomadas de 2 de Samuel 7:14 y Deuteronomio 32:43 en la Septuaginta. Ahora bien, la primera declaración que está citada de Salmos 2:7 era de gran importancia para los autores neotestamentarios y para la iglesia. Esa referencia se usó repetidamente. Salmos 2 ya era reconocido como mesiánico debido a la referencia al ungido de Dios, Mesía en hebreo y Christos en griego. De otra manera, el razonamiento que se extraía de él en esta carta habría sido de poco valor para sus primeros lectores. Se le aplicaba a Jesús de varias maneras. Los apóstoles citaron en oración el Salmo 2, versos 1 y 2, en Hechos, capítulo 4, versos 25 y 26. Salmos 2.7 es citado en Hebreos 1.5, la segunda parte, primera parte, y de nuevo en el capítulo 5, verso 5, se cita Salmos 2.8, el cual dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, lo cual indica la verdad acerca de que Cristo es el heredero de todo. Hebreos 1, verso 2. Las palabras de Salmos 2.7 son usadas en Hebreos 1, verso 5, para resaltar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Estas palabras son citadas también en Hechos 13, verso 33 y 34, donde Pablo las aplicó a la resurrección de Cristo. Así que el uso del Salmo indica convicción apostólica en el primer siglo acerca de la posición que Cristo tenía como hijo. Y esa convicción apostólica la retransmiten ellos, los apóstoles, en sus escritos, tomando en consideración los escritos de Pablo. Y sugiere que este salmo era importante para mostrarles a los judíos que se querían convertir en cristianos, que se habían convertido en cristianos, que Jesús era el Mesías. Recordemos otra vez la situación histórico-social del primer siglo, o más bien de los años posteriores a la ascensión de Cristo, cuando la iglesia comienza en el año 33, después de la crucifixión de Cristo y la reunión de los apóstoles, y cuando son enviados, los apóstoles se lanzan a predicar el evangelio por todos lados. Bueno, sabemos es que primero se quedaron en Jerusalén y como que no aceptaban irse a todo el mundo. Posteriormente se tuvo que, Dios entendemos que permitió el sacrificio de Esteban y a partir de ahí los apóstoles ya fueron desparramados por todos lados, desparramando el evangelio. Así que los defensores de la fe podemos usar este versículo de forma apropiada, incluso ahora en esta época, al hablarles a los que tengamos amigos judíos. Si estos les creen a sus propias escrituras, porque recordemos que puede haber judíos que de noche son judíos muy ortodoxos en Jerusalén, de día, son judíos muy ortodoxos en Jerusalén, pero de noche pueden salir también a comportarse como cualquier mundano. ¿Existe en la realidad? Claro que sí. El pueblo de Israel está actualmente en existencia, pero ya no es el pueblo israelita de la antigüedad. Que algunos siguen creyendo en sus escrituras es correcto, pero que en el día son formalmente ortodoxos judíos y en la noche cuál es su comportamiento. Así como muchos cristianos en la actualidad, que cuando estamos adorando a Dios en un lugar donde nos reunimos, todos somos fervorosamente cristianos. Pero cuando ya estamos fuera de esa reunión, en la sociedad, algunos somos criticables en nuestra forma de actuar. Tenga usted bendiciones y
Vamos a seguir hablando de esta situación en el siguiente video. Que la pase usted muy bien. Hasta luego.